Ya, hemos estado hablando acerca del pronombre en la clase anterior, ¿verdad? Pero solamente estábamos viendo lo que es, por ejemplo, los tipos de pronombre, al igual que los determinantes. O sea, prácticamente estaríamos hablando de los pronombres determinativos, ¿verdad? Bueno, en el caso de los pronombres, ustedes deben de tomar en cuenta una clasificación adicional, ¿sí? Una clasificación adicional al que nosotros estamos acostumbrados, como lo es, por ejemplo, los pronombres personales, que obviamente tú ya lo has estudiado estando en primaria, estando también en secundaria, ¿no? Porque los pronombres personales son muy comunes, pero no solamente estaríamos hablando de ellos, sino también estaríamos hablando de los pronombres relativos, ¿no? Por ejemplo, los pronombres relativos cumplen funciones adicionales al cual nosotros ya estamos acostumbrados, ¿sí? Y justamente nosotros estamos viendo en esta diapositiva que estoy a punto de presentar acerca de ese contenido. Parece que está un poco pesado el archivo. Ahí tenemos justamente en el tema del pronombre. A ver, voy a acomodarlo un poquito para que se pueda notar. Ahí está. Ahora sí ya lo podemos ver todos. A ver, de acuerdo aquí en el pronombre, nosotros estamos observando eh, diferentes tipos de ejemplos, ¿verdad? En el primer caso me dice, el celular que tengo es de última generación. Luego también tenemos, adivina qué tengo entre mis manos. Y en la siguiente oración dice, él es un artista famoso. Hay diferentes aspectos, hay diferentes muestras. En el primer caso, nosotros vemos idealmente el celular que tengo es de última generación. Si nosotros omitimos la estructura que tengo, si nosotros omitimos la estructura que tengo, literalmente nos queda el celular es de última generación. ¿Esa estructura tiene sentido? Sí, tiene bastante sentido. El celular es de última generación, claro. Pero si nosotros ahora acomodamos, colocamos nuevamente la estructura que tengo, ¿qué es lo que nos queda? Obviamente, una información adicional al cual a mí me está planteando. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? El celular, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo? Hace referencia a un sustantivo. Esa palabra que tengo hace referencia a un sustantivo que nosotros vemos en un primer momento, ¿ya? Entonces ahí estaríamos identificando nuestro sustantivo que está siendo reemplazado por el pronombre que, ¿ya? Y si te das cuenta, en el celular que tengo, en esa oración, la palabra que no lleva tilde. Al igual que muchos otros determinantes del mismo estilo, o sea, me refiero a los relativos. Por ejemplo, la persona en quien confié me faltó al respeto. La bolsa que dejé en el mercado no la pude recuperar, ¿no? El pequeño, quien se quedó solo en el centro comercial, fue encontrado por su madre. Entonces, ese tipo de estructuras, como te comento, son los relativos, pero obviamente, como son relativos, no estarían llevando tilde, ¿sí? Y hace referencia a un sustantivo que ya se ha mencionado en un primer momento. Como te digo aquí, ¿no? ¿Qué tengo? El celular. ¿Quién se perdió? El niño, ¿no? Claro, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de pronombres, que obviamente el sustantivo ha sido nominado en un primer momento. Luego me dice, adivina qué tengo entre mis manos. ¿Sí? Dice, adivina qué tengo entre mis manos. Nosotros aquí estamos considerando una interrogación, ¿ya? Porque obviamente nosotros no sabemos qué tiene entre sus manos. Entonces, la palabra que aquí ya no es un relativo, sino es un interrogativo. O de igual forma puede cumplir la función de un enfático, ¿sí? Pero aquí nosotros no sabemos qué función, perdón, no sabemos cuál podrá ser la respuesta. Pero lo que sí sabemos es la categoría gramatical de la respuesta. La respuesta siempre va a tener que ser un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el niñito que vemos ahí en esa imagen se podrá acercar a ti así con las manos pegadas,
¿no? Un objeto lo tendrá ahí en esas manos y te pueda decir, adivina qué tengo entre mis manos. Y lo que tú vas a responder va a tener que ser, obviamente, un sustantivo, ¿verdad? Claro, pues, adivina qué tengo entre mis manos, chocolates. Adivina qué tengo entre mis manos, un cubo Rubik. Adivina qué tengo entre mis manos, una galleta, ¿no? Entonces, la respuesta siempre va a tener que ser un sustantivo. Y este tipo de pronombres, como vemos que presenta una tilde, cumple la función de ser un pronombre, ya sea interrogativo o ya sea enfático. Y sí, son pronombres. ¿Por qué decimos que son pronombres? Porque la respuesta obviamente va a ser un sustantivo, un nombre o sustantivo. Entonces, tiene mucho sentido lo que nosotros estamos identificando allí en esa palabra. Tiene, de hecho, bastante sentido. Entonces tomamos en cuenta ese tipo de puntos, ¿no? Ese tipo de aspectos. Muy bien, muy bien. Yo también podría decirte, ¿no? ¿Quién irá contigo a la fiesta? Y tú me podrás decir Marta, me podrás decir Juan. O sea, de igual forma la respuesta va a ser un sustantivo. De igual forma lo va a hacer. Como también te podría decir quién, cómo bailas. ¿Cómo bailas cuando estás alegre? Ah, bailo así, ¿no? Y de igual forma también lo estaríamos considerando en base al mismo estilo. Entonces, hay un sinnúmero de preguntas que se van a tener que acomodar al uso que nosotros hacemos de las palabras según nuestro idioma, ¿no? Que ustedes saben que nuestro idioma es el español. Luego tenemos, él es un artista famoso, ¿sí? Nos dice, él es un artista famoso. Yo aquí identifico el verbo es, ¿verdad? Y le pregunto, ¿quién es un artista famoso? La respuesta será él, quien es Salvador Dalí, ¿verdad? Un artista muy reconocido en estas últimas épocas. Muy bien, entonces aquí creo que no hay mucho que comentar porque nosotros solemos hacer un estudio común de este tipo de categorías gramaticales, ¿verdad? Coherentemente, pues desde primaria y durante la secundaria también. Entonces, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, son pronombres que se van acomodando según nuestro tipo de uso, ¿verdad? Según nuestro tipo de uso. Muy bien. Continuando. A ver, esperemos un segundito, por favor. Creo que ya está. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí dos imágenes. Ya, tenemos aquí dos imágenes. Me dice, fíjate que cada uno de los niños tiene un nombre que los identifica. Luego te das cuenta de que el hombre de la parte inferior, cuando piensa en las dos personas, debe renombrarlas usando una palabra que reemplaza a los dos sustantivos. Dice, como ya sabes, esa función de reemplazo lo cumplen los pronombres. Claro, pues vemos aquí a este hombre que está recordando a estos dos niños que ha visto hace un momento, ¿no? María y Alexandra. Entonces, ve que son iguales, sabe los nombres de ellos porque los ha conocido. Entonces él se pregunta, no reflexionando, ¿ellos son gemelos o no? No dice ya los nombres de los niños, no dice María y Alexander son gemelos o no, sino simplemente reemplaza esos dos nombres por una categoría gramatical adecuada. ¿Cuál es esta categoría gramatical adecuada? Pues justamente es el pronombre, ¿no? Y se estará preguntando, ¿ellos son gemelos o no? Entonces, el nombre que los identifica está siendo reemplazado por una categoría gramatical común que obviamente cumple ese tipo de funciones. O sea, aquí no hay un aspecto correcto o incorrecto. O sea, siempre voy a tener que utilizar sustantivos, siempre voy a tener que utilizar pronombres, o en qué situaciones debería utilizar sustantivos o pronombres. No, aquí nosotros no estamos haciendo ese tipo de comentarios, ese tipo de aseveraciones. Simplemente debemos de tomar en cuenta que sea un sustantivo o sea un pronombre, de acuerdo al uso que nosotros le estemos dando de cada una de esas palabras,
va a tener una información correcta, va a tener una información precisa. No hay que, va a ser correcto o no según sea la categoría gramatical, no. O sea, tú puedes utilizar, en otras palabras, tú puedes utilizar, o sea, bien el sustantivo, o sea, bien el pronombre, y no va a haber ningún problema. No, nosotros no nos vamos a complicar por ese tipo de estilos en el uso de esta categoría gramatical. Continuando, aquí nosotros estamos observando ahora la clasificación del pronombre. Me dice que el pronombre puede ser relativo, enfático, como también puede ser personal. De acuerdo aquí a los relativos, me dicen que mencionan al sustantivo ya referido. Como por ejemplo, tenemos aquí, la corbata que me dio mi padre se perdió. También tenemos a los enfáticos que me dice que expresa interrogación o de igual forma exclamación. Por ejemplo, ¿qué tienes en las manos? ¿No? Y a continuación me dice, dime qué tienes en las manos. También estamos identificando a los pronombres personales. Los pronombres personales que pueden ser subjetivos, objetivos o terminales. De acuerdo a los subjetivos me dice que cumple la función de sujeto gramatical, como por ejemplo, ella es la niña de mis ojos. Los objetivos me dice que cumple la función de complemento de predicado, que puede ser procríticos o encríticos. Y finalmente los terminales, obviamente los pronombres personales, me dice que funciona como complementos complementos de preposición. A ver, vamos por partes, ¿ya? En el lado izquierdo, en los pronombres relativos, me dicen que mencionan al sustantivo ya referido, ¿ya? Mencionan al sustantivo ya referido. Por ejemplo, la corbata que me dio mi padre se perdió. Lo que yo te estaba comentando, el sustantivo nosotros ya lo identificamos en un primer momento. Entonces, supongamos que, por ejemplo, es mi cumpleaños, ya el día de mi cumpleaños. Los miembros de mi familia se dan cuenta de que yo siempre uso la misma corbata o el mismo tipo de corbatas, ¿no? Así, color gris, color marrón oscuro, negro, o sea, bien sobrio, ¿no? Y como soy joven, me dicen, oye, deberías de utilizar corbatas un poquito más coloridas, ¿no? Entonces llega el día de mi cumpleaños y supongamos que mi mamá me regala una corbata de este color, ¿no? Un color bien brillante. Y entonces es común que yo lo use, pero un día se me pierde. Entonces yo les puedo decir a los miembros de mi familia, oigan, ¿saben qué? La corbata que me dio, bueno, acá mi padre no dice, que me dio mi padre se perdió. Y entonces todas las personas a quien yo les digo esto van a saber que hago referencia a esa corbata, a la corbata que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no? Una corbata de color amarillo. O sea, no les va a venir a la cabeza la corbata gris, la corbata marrón, la corbata negra u otros colores, sino van a recordar esta corbata, ¿no? Porque esa es la que me dio mi padre. Se perdió. Ustedes saben, ¿no? Que me dio mi padre, nosotros podemos omitirlo y quedaría la corbata se perdió, tiene mucho sentido. Esa estructura que me dio mi padre, ¿qué es lo que me dio mi padre? Obviamente la corbata. Entonces, ese tipo de pronombre será un pronombre relativo. Ya ese tipo de pronombre nosotros lo encontramos o lo catalogamos como pronombres relativos. Luego también tenemos a los pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos nos dicen que expresa ya sea una interrogación o de igual forma también una exclamación. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿qué tienes en las manos? ¿No? ¿Qué tienes en las manos? Lo que yo les estaba comentando como pronombres interrogativos, ¿no? Bueno, también se estaría catalogando como pronombres enfáticos. Entonces, lo que te estaba comentando. En la oración me dice, dime, ¿qué tienes en las manos? ¿No? O ¿qué tienes en las manos de igual forma? Vamos con la primera oración. ¿Qué tienes en las manos? Lo vemos aquí a un hombre que, como en el ejercicio anterior, en los ejemplos anteriores, tiene las palmas prácticamente escondiendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, podría
Ya, no sé si han escuchado esta conversación, pero bueno, les había comentado, ¿no? Que estoy con problemas de internet y ahorita por eso estoy desde mi celular. A ver, les comento que en los pronombres enfáticos, nosotros debemos de tomar en cuenta de que va a ser una respuesta un sustantivo, la categoría gramatical del sustantivo. Entonces, en oraciones como, dime qué tienes en las manos, o qué tienes en las manos, va a haber una respuesta, ¿verdad? Acerca del contenido. Espera un segundito. Muy bien. ¿Qué tienes en las manos? Entonces, la respuesta, como les estaba tomando en cuenta, va a ser un sustantivo, chocolates. ¿Qué tienes en las manos? Eh, tengo, no sé, una muestra de embarazo, ¿no? ¿Qué tienes en las manos? Ah, tu regalo. O sea, la respuesta siempre va a ser un sustantivo. Como también en la siguiente oración dice, dime qué tienes en las manos. Allí nosotros que nos damos cuenta que no hay necesidad de unos signos de interrogación para mencionar de que efectivamente sea un pronombre enfático. Entonces yo te puedo decir, dime qué tienes en las manos. Es una interrogación, ¿no? Porque de alguna forma, una interrogación indirecta, porque la respuesta obviamente va a ser un sustantivo. Dime qué tienes en las manos, ¿no? Y el chico le va a tener que responder, tengo un anillo, ¿no? Tengo un USB, tengo un nuevo reloj que te voy a regalar, ¿no? Eso será la respuesta. Dime qué tienes en las manos. Obviamente tenemos la pregunta qué, quién, cuál, cómo, dónde, ¿no? Y como te digo, la respuesta siempre va a tener que ser un sustantivo. Luego tenemos, después de los relativos y los enfáticos, a los pronombres personales. De acuerdo a los pronombres personales, tenemos tres divisiones, se podría decir, ¿no? Los pronombres personales que pueden ser subjetivos, que pueden ser objetivos y de igual forma también pueden ser terminales. ¿Qué me dice de acuerdo a mí a los pronombres personales subjetivos? Dice que se toma en cuenta la función de un sujeto gramatical. ¿Ya? Obviamente lo estamos tomando en cuenta en el sujeto, ¿sí? En la primera parte de la oración se podría decir, ¿no? Si es que nosotros lo ordenamos. Por ejemplo, vemos ahí en la oración, nos dice, ella es la niña de mis ojos. Yo le pregunto al verbo, ¿no? ¿Quién es la niña de mis ojos? Ella. La respuesta será ella. Entonces, ella, quien es parte de nuestro sujeto, nosotros lo estamos catalogando como pronombre personal subjetivo. ¿Cuáles son? Pues los comunes, los comunes. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas, ¿verdad? En singular, en plural. Vos también podríamos decir. Bueno, eso es de acuerdo a los subjetivos. ¿Por qué son subjetivos? Porque lo vamos a identificar en el sujeto. Ya lo vamos a identificar en el sujeto. Luego también tenemos a los pronombres personales objetivos. ¿Cuáles son los pronombres personales objetivos? Se toma en cuenta según la función de complementos del predicado. O sea, en otras palabras, lo vamos a identificar en el predicado. ¿Ves la diferencia de los subjetivos y los objetivos? Los subjetivos lo vamos a encontrar en el sujeto. En cambio, los objetivos lo vamos a encontrar en el predicado. Ya lo vamos a encontrar en el predicado. Esa se podría decir que es la diferencia que nosotros estamos identificando entre estas, se podría decir, dos divisiones, ¿no? De los pronombres personales. Subjetivo, sujeto. Yo comí una manzana. Ellos presentarán su trabajo de investigación. Nosotros subiremos la montaña. Ella sustentará su tesis. Y así también con diversas palabras, ¿verdad? Con diversos pronombres. Luego te estaba comentando los pronombres personales objetivos, que ya no va a ser yo, tú, él, no, no. Los objetivos lo identificamos en el predicado, ¿ya? Que me dice que pueden ser proclíticos, si lo ves ahí abajito, como también pueden ser eclíticos. ¿Cómo pueden ser proclíticos? Me dice, por ejemplo, se entregó en cuerpo y alma. ¿Cómo pueden ser enclíticos? Dame buenas noticias. Y tú miras, profesor, ¿cuál es la diferencia? Los proclíticos están antes del verbo
y separados del verbo, ¿no? Se entregó. Ahí la palabra entregó es el verbo. Se es el pronombre y efectivamente se como pronombre está antes del verbo entregó y separado del verbo entregó. En cambio, los enclíticos me dicen que están después del verbo y junto al verbo. Por ejemplo, dame buenas noticias. El me, que es el pronombre, está después del verbo da, o sea, da a mí buenas noticias, dame, porque nosotros no decimos, ¿verdad? Da a mí. Entonces, el verbo me, perdón, el pronombre me está después del verbo da y junto a ese, o sea, están formando una misma palabra. Por eso se dice que son pronombres enclíticos, ¿ya? Y estos pronombres son me, te, se, nos, lo, los, la, las, le, les, os. Ya todos esos son los pronombres que vamos a identificar en el predicado. Por ejemplo, yo podría decir, Enrique se entregó en cuerpo y alma. Le pregunto al verbo, ¿verdad? ¿Quién se entregó en cuerpo y alma? La respuesta será Enrique. La respuesta será Enrique, obviamente. Entonces, Enrique es mi sujeto. Se entregó en cuerpo y alma es mi predicado. Entonces, efectivamente, se lo ubicamos, este pronombre se lo ubicamos en el predicado. Entonces será un pronombre personal objetivo. ¿Y de qué tipo? Proclítico porque está antes del verbo y separado de este. Como también en el enclítico. Tú, dame buenas noticias. ¿Quién me da buenas noticias? Tú. Tú sería el sujeto, bueno, un sujeto tácito, y dame buenas noticias sería el predicado. Muy bien. En dame buenas noticias, lo que nosotros decimos, ¿no? Es tú da buenas noticias a mí. Esa estructura a mí está siendo reemplazado por me, ¿sí? Ese a mí está siendo reemplazado por me, porque nosotros no decimos comúnmente da buenas noticias a mí, no, decimos dame buenas noticias, ¿verdad? Decimos eso, dame buenas noticias. Entonces, por ejemplo, en este tipo de estructuras hay que tener bastante cuidado cuando nosotros interactuamos con qué es lo que realmente vamos a tener que decir. Luego también tenemos a los pronombres personales terminales, ¿no? Aquí me dice en mi teoría que son complementos de preposición, claro. Por ejemplo, la preposición ¿no? Yo podría decir, Martín vino con yo, con mí, no, ¿verdad? No podemos decir eso. Martín vino conmigo. Ahí, por ejemplo, ese conmigo, vemos la preposición con. La preposición con está allí, ¿ya? Que obviamente debe estar acompañado con la estructura amigo, que hace referencia a mí, por compañía. Martín vino conmigo. Yo estaré contigo por siempre, ¿no? Y así, obviamente, con las demás denominaciones, como por ejemplo, para mí, para ti, este regalo es para ti. Ti es un pronombre, ti, ¿a qué abarca? Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir a mi mamá, mamá, este regalo es para ti. Ti hace referencia a mamá, ¿verdad? Pero yo no le digo, mamá, este regalo es para tú. Por ejemplo, estaría errado, ¿verdad? Porque por eso existen los pronombres terminales, o sea, complemento de preposición. Para eso decimos, este regalo es para ti, y no decimos, este regalo es para tú. Tú forma parte del sujeto. Yo ahí puedo decir, no, tú tienes un regalo muy bonito, ahí sí. Pero si decimos, este regalo es para tú, estaríamos cerrados. No porque se necesita allí, como es la preposición para, porque para es una preposición, así como en conmigo, con, es una preposición. Entonces, después de para, va este pronombre terminal, el pronombre ti, que no lo hemos visto en los subjetivos y no lo hemos visto en los objetivos. Lo vimos en los terminales. Entonces, también es un tipo de pronombre personal. Ya, este regalo es para ti. Toda esta fiesta lo hicieron para mí, nuevamente, ¿verdad? No podemos decir, este regalo lo hicieron para yo. No, podemos decir, este regalo, esta fiesta lo hicieron para mí. Entonces, obviamente, vemos allí la preposición para, ¿verdad? Que está antes de la palabra mí, que obviamente mí será un pronombre
personal terminal, que se necesita de esa estructura como es la preposición para poder utilizar ese tipo de pronombres. Para mí, para ti, para sí mismo, ¿no? O en sí. La palabra sí también es un pronombre. Por ejemplo, podríamos decir, Susana volvió en sí. Entonces, mira, volvió en sí, ¿qué significa eso, profesor? Supongamos que Susana, ¿no? Por tanto calor, se ha desmayado, lamentablemente, ¿no? Con mucha pena. Susana se ha desmayado. Y entonces vino una persona, quien es especialista en salud, y pudo estabilizarla. Y entonces ella despertó del desmayo. O sea, Susana volvió en sí, ¿no? Volvió en sí. Claro, es una oración válida. No sé si ustedes lo han escuchado anteriormente, pero sí, es un tipo de oración que es sumamente válida. Decir, Susana volvió en sí, o que una persona vuelva en sí, ¿no? Después, sobre todo, de un desmayo. Muy bien, continuando, aquí tenemos una pequeña definición acerca de los pronombres relativos. De acuerdo a los pronombres relativos, dicen que hacen mención a un sustantivo ya referido, actúan como enlace entre el sustantivo y un verbo subordinado. En términos más precisos, me dicen que encabezan una proposición subordinada. ¿Qué significa que exista una proposición subordinada? Bueno, pues nosotros identificamos primero lo que es una oración principal y luego una oración o una estructura, mejor dicho, que está dentro de esa estructura, de esa otra estructura principal. No, por ejemplo, aquí nosotros vemos en nuestra oración, el juego que compré es muy divertido. Supongamos que omitimos que compré. Ya, supongamos que omitimos que compré. ¿Qué nos quedaría? El juego es muy divertido. Muy bien, el juego es muy divertido. ¿Tiene sentido esa estructura? ¿El juego es muy divertido? Claro, tiene mucho sentido decir el juego es muy divertido. Pero hay que reconocer que la estructura que compré, ¿sí? Hay que reconocer que la estructura que compré está siendo subordinado. O sea que está dentro de la estructura el juego es muy divertido. ¿Ya? Pero analizando también la estructura que compré. ¿Qué es lo que yo compré? ¿Qué compré? ¿No? ¿Qué compré? El juego. O sea, efectivamente sí, se ha mencionado en un primer momento el sustantivo. Está ahí, que compré. El sustantivo está mencionado allí, ¿verdad? Ese que en que compré, el que hace referencia al juego. Ya hace referencia al juego. O sea, a un sustantivo que se ha mencionado en un primer momento. Esa es la función de los pronombres relativos. No se olviden de eso. Y obviamente, así como la palabra que, podemos utilizar otros tipos de palabras, otros tipos de pronombres que vemos representados allí en esa lista. Por ejemplo, nosotros vemos a los pronombres que, quién o quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuyos, o también puede ser cuya, cuyas, ¿ya? De acuerdo a su uso también no hay problema. Cuánto, cuántos, dónde, como también la palabra cómo, ¿sí? Muy bien, esas son todas las palabras que nosotros estaremos identificando como pronombres relativos, ¿sí? Como pronombres relativos. Luego tenemos allí, como tú puedes ver en la diapositiva, los ejemplos y los significados que hace referencia a cada uno de sus pronombres. Muy bien, en la primera me dice, la gata que tengo es linda. ¿Sí? La gata que tengo es linda. Muy bien, tiene mucho sentido. Nosotros podemos quitar, sacar de allí la estructura que tengo. ¿Tiene sentido? Sí, porque diría, la gata es linda. Como lo vemos en la imagen, ¿verdad? En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, vemos a una niñita que está jugando y está al lado de su gata, ¿no? Y ella podrá decir, la gata que tengo es linda. Ah, muy bien, sí, es de verdad muy linda la gatita que tienes. Entonces, como te había mencionado, ¿no? La estructura que tengo lo podemos quitar de allí y nos quedaría, la gata es linda. La gata es linda, tiene bastante sentido.
Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Que podríamos decir, la gata es linda, pero la gata como que es muy vacío de acuerdo a una especificación. En cambio, cuando la niña introduce esa información adicional, como que lo refuerza, ¿no? Porque dice, la gata no del vecino, no que vemos en la calle, no que está encima de la azotea, no que está ahí en el árbol o que se ve perdida, no, no cualquier gato, sino la que tengo. La gata que tengo es linda, la que tengo es linda. Las otras podremos decir, oye, pero las otras no me parecen tan lindas. La que tengo es linda. Entonces allí, en la gata que tengo es linda, la estructura que tengo, ¿sí? La estructura que tengo, nosotros lo tomamos en cuenta como un pronombre, bueno, encabezado por un pronombre relativo, una estructura subordinada, ¿sí? O sea que se encuentra dentro de la gata es linda, ¿ya? De la gata es linda. Y de acuerdo al significado me dice que hace referencia a gata. Claro, la gata que tengo. ¿Qué tengo yo? Gata, pues. Tengo gata. Entonces ahí nosotros vemos que va a tener que ser un sustantivo, ¿no? Gata es un sustantivo que obviamente está siendo reemplazado por el pronombre que, porque esa es la función que cumple un pronombre, reemplazar a un sustantivo. Punto. Punto, ¿verdad? Esa es la función que cumple. Luego también tenemos al pronombre quién o el pronombre quiénes. Según nuestros ejemplos me dice, el amigo en quien confío es él. El amigo en quien confío es él. Muy bien. ¿En quién confío yo? ¿En quién confío? En el amigo, ¿verdad? Ah, entonces, ¿quién? Hace referencia a amigo, que es justamente lo que nosotros vemos en la parte derecha de acuerdo al significado. ¿Quién hace referencia a amigo? Muy bien, excelente. Hasta allí no hay ningún problema. Luego también tenemos al pronombre cuál o cuáles, ¿verdad? También puede ser en plural. De acuerdo a ese ejemplo, me dice la paloma a la cual crías está grande. Y justamente lo vemos en la imagen de arriba, ¿no? La paloma a la cual crías está grande. Podemos decir, la paloma está grande, ¿no? Pero aquí estamos especificando, ¿no? Introduciendo una información adicional. A la cual crías. Y tú mira, profesor, yo me estoy dando cuenta que cuando decimos gata que tengo y paloma cual crías, a los dos hacen referencia en animales. ¿Qué diferencia habrá entre utilizar qué y utilizar cuál? Prácticamente ninguna, ¿eh? Prácticamente hace referencia a lo mismo, ¿ya? No, como que no hay una diferencia entre qué y cuál, ¿ya? ¿Por qué? Porque como te había mencionado en la gata que tengo, ¿no? Nosotros estamos diferenciando a la gata del vecino, a la gata que está en la calle perdida, a la gata que está en un árbol, a la gata que está en el tejado, no sé, a tantas gatas que hay, ¿verdad? De a de la paloma a la cual crías, de la paloma que vemos volando, de la paloma que vemos en la plaza. O sea, prácticamente hace referencia a lo mismo que tengo, a la cual crías. ¿Ya? ¿Qué y cuál? Por ejemplo, tenemos cuál hace referencia a paloma. Entonces, también podremos decir, la paloma que crías está grande, ¿no? Y también tiene sentido. Podríamos decir eso. La paloma que crías está grande. Como también, la gata, la cual tengo, es linda. Entonces, como te menciono, prácticamente no hay una diferencia. Pero podríamos hacer el uso de este tipo de qué o cuál, por ejemplo, en un texto escrito, ¿no? Por ejemplo, en redacción. Supongamos que en tu redacción vas a utilizar doble vez la palabra que como relativo. Entonces sería recomendable que en la segunda o en la primera nada más, tú a ese que lo reemplaces por cuál. Porque ustedes saben que como es un error muy común que se repita constantemente la misma palabra a lo largo de todo el texto. Y eso se tiene que evitar. Luego también tenemos la palabra cuyo, ¿sí? Como por ejemplo me dice aquí, tengo una mascota cuyo cachorro es travieso. Sí, tengo una mascota cuyo cachorro es travieso. Aquí me dice que cuyo hace referencia a lo que le pertenece a la mascota. Ya cuyo hace referencia a lo que le pertenece a la mascota. Entonces, en la parte superior de la imagen derecha, ahí tú ves a una perrita junto a un cachorrito, ¿verdad?
Y al ver esa imagen, nosotros podemos decir, no, yo tengo una mascota, o sea, ahí mi perrita, yo tengo una mascota cuyo cachorro es travieso. Y tú miras, cuyo, profesor, es una palabra no muy común. Y es cierto, es una palabra no muy común. En el significado me dice que cuyo hace referencia a lo que le pertenece a la mascota. O sea, el cachorro que vemos aquí, la palabra cachorro que está después del pronombre cuyo, ¿sí? La palabra cachorro le pertenece a mi mascota. Como que es un poquito complicado, ¿no? De acuerdo al uso de las palabras. Pero es suficiente, es necesario tomar en cuenta eso también. ¿No? Tú me puedes decir, pero profesor, ¿no sería más sencillo decir que el cachorro de mi mascota es travieso? Claro, también podremos decir eso. Y en realidad es la forma más común con la cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? Pero también hay que saber que el pronombre cuyo, cuyos, cuya y cuyas existen. Y hay que tomar en cuenta también la existencia de este tipo de pronombres. Entonces, al decir, la mascota, tengo una mascota cuyo cachorro es travieso, cuyo me dice que hace referencia a lo que le pertenece a la mascota. Entonces, cachorro, cachorro le pertenece a la mascota. Sí, cachorro le pertenece a la mascota. Y bueno, mascota tú ves que está en femenino, ¿verdad? Y cachorro está en masculino. Entonces también nos damos cuenta que deben de concordar de acuerdo al género. O sea, el pronombre cuyo debe de concordar en el género con el sustantivo a la cual hace pertenencia. O sea, cuyo cachorro. No podemos decir mascota cuya cachorro. No. Por eso también tomar en cuenta lo que es el género. Cuyo cachorro. Cuyo tiene concordancia de acuerdo al género con el sustantivo cachorro. O sea, la pertenencia que es, ¿no? O sea, el cachorro le pertenece a la mascota. Cuyo no concuerda con mascota. Cuyo concuerda con cachorro. ¿Sí? Muy bien. Nos estamos quedando allí nada más, ya va a ser 8:45. Vamos a descansar unos minutitos y nos vemos a las 9 para continuar con esta siguiente parte. Nos vemos en un ratito. Ahí estamos. Esperen un segundito. Ahí están los documentos. Ahí están. Entonces habíamos quedado que los pronombres relativos se estarían utilizando en base a la forma, ¿verdad? Que nosotros estamos tomando en cuenta el uso de estos pronombres en un primer momento, ¿no? De acuerdo al propósito en sí. Claro está. Muy bien. A ver, espera un segundito.
Ahí estamos nuevamente. Hola. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente, a ver. Sí, es bastante complicado, ¿no? Con esto del celular. Me disculparán por no poder controlarlo. Les estaba comentando acerca del pronombre, ¿verdad? En el caso de los relativos, nosotros estábamos viendo una muy larga lista de este tipo de pronombres. Al momento de su uso teníamos a los pronombres qué, quién, cuál, y el pronombre cuyo, que tiene cierto tipo de curiosidad de acuerdo al uso, no les estaba comentando acerca de ello, porque justamente el cuyo debe de concordar en género y en número al sustantivo, la cual hace referencia a la pertenencia del sustantivo que se mencionó en un primer momento, ¿no? Yo les había comentado, por ejemplo, la mascota cuyo cachorro es travieso, es muy bonita, ¿no? Mi mascota cuyo cachorro es travieso es muy bonita. Ahí obviamente el cuyo hace referencia a la palabra mascota, perdón, cuyo hace referencia a la palabra cachorro, que obviamente debe de concordar tanto en el género como también en el número, ¿sí? Y eso siempre nosotros lo debemos de tomar en cuenta de acuerdo al propósito y de acuerdo al uso. A ver, vamos viendo más o menos por aquí el tipo de ahorita comparto pantalla. Creo que sí, ya se están viendo las diapositivas. Muy bien, nos habíamos quedado justamente aquí. Y ahí teníamos nosotros la lista de los propios pronombres. A ver, lo que justamente nos menciona. La palabra cuyo, ¿no? Tengo una mascota cuyo cachorro es travieso. Ahí me dice que cuyo hace referencia a lo que le pertenece a la mascota. También nosotros tenemos a la palabra cuánto o cuántos. Por ejemplo, te daré cuanto necesites. Ahí la palabra cuánto me dice que hace referencia a todo el dinero que. Ya, cuando una persona te dice, te daré cuánto necesites. Y sobre todo, ¿no? Cuánto siempre, comúnmente en una conversación, siempre lo vamos a identificar, hay que hacer referencia a cierta cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, ahí tiene bastante sentido decir, te daré cuánto necesites, ¿no? Cuánto, como te digo, hace referencia a todo el dinero que. También tenemos a la palabra dónde, como por ejemplo, la casa donde crecí será vendida, ¿no? La casa donde crecí será vendida, donde justamente vemos que donde hace referencia a casa. Y obviamente en ese tipo de expresiones nosotros tomamos en cuenta al lugar, la casa donde crecí, la escuela donde estudié, la universidad donde ingresaré, o a la cual estudiaré, a la cual ingresaré, ¿no? También debemos de tomar en cuenta ese tipo de acepciones. Y también, continuando, tenemos allí como pronombre a la palabra como. Por ejemplo, me dice, el estilo como bailas es este. ¿No? El estilo como bailas es este. Y de acuerdo al significado, me dice que como hace referencia a la palabra estilo. ¿Sí? ¿Cómo hace referencia a la palabra estilo? Muy bien. Continuando, en los otros tipos de pronombres, eh, ahí justamente estamos por observar. Tenemos a los pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos dice que reemplaza a los pronombres expresado ya sea una interrogación o una exclamación. Por ejemplo, ahí me dice, ¿quiénes son ellos? Supongamos que yo tengo un hijo bastante grande, ¿no? Y puedo conversar con él. Y entonces un día comienzo a revisar mis fotos de mis perfiles, ¿no? De redes sociales. Y entonces veo una foto así parecida y me dice, ¿quiénes son ellos? No, porque ve que esta foto la he subido yo. Y yo le podría, ellos son mis amigos de la infancia. Ahí está Raúl, ahí está Martín, ahí está Lucía, ahí está Susana, ahí está Jimena, ahí está Esteban, Marcos y Juan Luis. ¿No? Ahí están todos mis amigos de la infancia. Vale. Eso es obviamente de acuerdo a la respuesta que se da, de acuerdo a la pregunta ¿quién es? ¿No? O sea, siempre la respuesta va a tener que ser un sustantivo. Y luego justamente tenemos ahí una lista de pronombres de acuerdo a sus ejemplos y funciones. Mira, tenemos el pronombre que. El pronombre que, ¿no? Con tilde, nosotros lo hacemos
de acuerdo a la pregunta, ¿no? ¿Qué te sucedió ayer? Un accidente. La respuesta es un accidente. Y de acuerdo a las funciones, es una pregunta directa. ¿Por qué decimos que es directa? Porque se ha utilizado los signos de interrogación para hacer este planteamiento de pregunta. ¿Qué te sucedió ayer? Luego también tenemos al pronombre quién. De acuerdo a los ejemplos, me dice, dime quién te acompañó a casa. Dime quién te acompañó a casa. Ahí quién tenemos que es una pregunta indirecta. ¿Por qué? Porque no se está utilizando los signos de interrogación para plantear esta pregunta. Luego también tenemos a la pregunta cuál. Por ejemplo, ¿cuál te gusta más? ¿No? Ahí cuál te gusta más tenemos que es una pregunta directa, obviamente porque se está utilizando los signos de interrogación. Luego también tenemos al pronombre cuánto. Según el ejemplo, me dice, ¿cuánto te amo? ¿No? Un padre le puede decir a su hijo, ¿cuánto te amo? Y de acuerdo a su función, obviamente no es una pregunta, sino es una exclamación. De acuerdo a los usos, ¿no? De acuerdo a los usos, obviamente. Muy bien. Obviamente hay más preguntas, hay más pronombres, solamente que aquí lo hemos puesto como algunos ejemplos se podrían estar planteando. Y recuerda que en este tipo de pronombres siempre van a tener que presentar una tilde. La tilde figura en la precisión del uso de este tipo de palabras. Continuando, tenemos aquí a los propios pronombres personales. ¿Qué me dice de acuerdo a los pronombres personales? Pues bueno, me dice que son una clase especial que representa a cualquiera de las tres personas gramaticales que interviene ya sea en la conversación oral o también escrita. Me dice que los pronombres personales se definen en general como la categoría gramatical que puede ocupar la posición del sustantivo cuando el sustantivo se está omitiendo. Me dice que el referente de cada pronombre personal cambia en cada oración, aunque su significado gramatical y lexical me menciona sea siempre el mismo. Por ejemplo, tenemos allí, eh, tú provocaste todos los errores de distribución. Tú provocaste todos los errores de distribución, donde justamente la palabra provocaste como verbo me indica que lo que está a continuación, o sea, después de provocaste, cumple la función de ser sintáctica, cumple la función de ser un predicado. Provocaste todos los errores de distribución, ¿no? Yo le puedo preguntar al verbo, ¿quién provocó todos los errores de distribución? Tú. Y tú obviamente cumple la función de ser un sujeto, pero este sujeto está siendo identificado por la categoría gramatical del pronombre. ¿Ya? La categoría gramatical del pronombre. Tú puedes ser Raúl, tú puedes ser Juan, tú puedes ser Esteban, Luis o Fernando, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a, según la imagen que estoy identificando, ¿no? Porque que es un nombre a quien le están reclamando. Continuando, tenemos aquí un sinnúmero de ejemplos de acuerdo a este tipo de pronombres, ¿no? A los personales. De acuerdo a la persona y de acuerdo al número, ya sea singular o plural. De acuerdo a la persona tenemos a la primera persona. De acuerdo a la primera persona del singular tenemos yo, me, mi, conmigo. Ese mi está representado con una tilde, claro, porque esa es la función que cumple el mi con tilde, de ser un pronombre. Por ejemplo, ¿no? Esos crayones son para mí, ¿no? Mi, obviamente en este caso yo, Mateo, ¿verdad? Claro, como pronombre se tilda. Pero si yo digo, mis crayones se rompieron, o mi crayón rojo se rompió, mejor, no singular. Mi crayón rojo se rompió. Ah, ese mi, por mi crayón, hace referencia a que el crayón me pertenece a mí, pero no hace referencia al yo, ¿verdad? Pero en cambio cuando te digo, esos crayones son para mí, ¿no? Mi, ahí sí lo identificamos como el yo, ¿verdad? Pero como es un pronombre que no es subjetivo, entonces lo estaríamos identificando como un pronombre con una tilde, ¿no? Un pronombre terminal, un pronombre terminal. Y en el plural me dice los pronombres nosotros, nosotras, nos. Claro, ¿verdad? El pronombre nosotros, nosotros, nos, que tiene en realidad mucho sentido de acuerdo al uso que estamos planteando. De acuerdo a la segunda persona, tenemos a los pronombres tú, te, ti, contigo o usted. Tú, te, ti, contigo, usted. Del número singular. Y del número plural tenemos a vosotros, vosotras, usted, vos y os. ¿Sí?
Muy bien. Continuando, también tenemos al de la tercera persona, él, ella, ello, tela, lo, si, se, consigo. También continuando tenemos a ellos, ellas, les, las, los. También que cumplen la función de ser un pronombre, ¿no? De ser un pronombre. A ver, ¿cuáles son las palabras que tú puedes confundir con otra categoría gramatical? En la segunda persona del tú me quieres mucho, ¿no? Tú, mamá, tú, quién es mi mamá, tú, quién es mi papá, ¿no? Tú, quién puede ser mi hermano, mi hermana, mi pareja, etcétera. Tú me quieres mucho. De igual forma, ese tú con tilde de pronombre lo podemos confundir con el tú de determinante posesivo, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, tu mascota ladra mucho, ¿no? Y ese tú hace referencia a que la mascota te pertenece a ti. Yo también te podría decir, ¿no? Tu camisa favorita se perdió, ¿no? Porque nuevamente vemos que esa camisa te pertenece a ti. Entonces, cada una de las palabras, como que las funciones que van interviniendo, eh, pueden llegar a confundirnos, es cierto, pueden llegar a confundirnos, pero obviamente si nosotros mantenemos una habilidad de acuerdo a los contenidos, vamos a poder superarlos. Luego también tenemos la palabra ti, ¿no? Por ejemplo, estas flores son para ti. Tú me podrás decir, pero profesor, la palabra ti, ¿nosotros lo podemos tildar? No. La respuesta es no. Ti nunca para nada se tilda. Ya, esto lo comento porque es un error muy común, inclusive que yo hacía. Yo también en el colegio solía tildar bastante la palabra ti, ¿no? Porque parece que tuviese una entonación, porque como termina la oración con ti, generalmente, y nosotros lo mencionamos con una mayor fuerza de voz, pensamos que verdaderamente es así, pero no, no debería ser así, no debería ser así. Entonces cuando decimos, las flores son para ti, la palabra ti no se estará tildando para nada. ¿Por qué? Porque no lo puedo confundir con otra categoría gramatical. Porque ustedes saben que los monosílabos no se tildan. A ver, otra palabra, la palabra el, que bueno, es una clásica ya que lo podemos confundir con un artículo. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Él ingresó a la carrera de arquitectura. Él ingresó a la carrera de arquitectura. ¿Él quién? El Juan, el Martín, el Fernando, etcétera, ¿verdad? Él. Como sabemos que reemplaza un nombre o sustantivo, es un pronombre, entonces lo estaré tildando. ¿Cuándo no lo tildo? Cuando es un artículo. Por ejemplo, el gato del tejado se cayó. Yo podré decir, el brazo de Luis tiene una cicatriz. También podría decir, el mantel de esta mesa tiene un agujero. El espejo tiene una mancha en la parte de arriba. Como te estás dando cuenta, la palabra él está presentando prácticamente, ¿no? Presentando a los sustantivos que deben de concordar en género, deben de concordar en número. Entonces, en ese caso, la palabra él no se estará tildando cuando es un artículo. Pero cuando es como estamos viendo, ¿no? Cuando es un pronombre, ahí nosotros sí lo tenemos que tildar. Continuando, estamos identificando, a ver, otra palabra con la cual ustedes se puedan confundir. Ah, la palabra la, no con la tilde, pero sí con otra categoría gramatical, ¿no? La palabra la. Por ejemplo, yo te podré decir, eh, o te podría preguntar, ¿no? ¿Ya bañaste a la perrita? ¿Ya bañaste a tu mascota? ¿Ya bañaste a tu perrita? Y tú me podrías decir, sí, ya la bañé. Ese la de la bañé, nosotros identificamos que la, obviamente, es un pronombre. ¿Por qué? Porque está reemplazando al sustantivo perrita. ¿Verdad? La hace referencia allí por perrita, la bañé. ¿Ya? Muy bien. También te podré decir, ¿no? ¿Ya limpiaste la habitación? Y tú me puedes responder, sí, ya la limpié. ¿A qué hace referencia? A la habitación, pues, pero no lo está repitiendo. Obviamente ahí vemos que es un pronombre, ¿ya? Eh, y lo identificamos en esos casos como pronombres. Ya la limpié, ya la bañé, ya la arreglé,
ya la lustré, ya la planché, ¿no? Por ejemplo, una camisa, ya la acomodé, etcétera, ¿verdad? Ese la siempre va a hacer referencia a un sustantivo, siempre, siempre va a hacer referencia a un sustantivo. Pero si nosotros continuamos y tomamos en cuenta la diferenciación, pero ahora con el de un artículo, ¿no? Como por ejemplo, la camisa, la corbata, la fotografía, la camioneta, ¿no? Ese tipo de palabras como es la, nosotros nos damos cuenta que obviamente es un artículo porque está anunciando a los sustantivos, ¿sí? La anuncia el sustantivo camisa, la anuncia el sustantivo carpeta, y así va a ser con todos los demás sustantivos. O sea, sí cumple ese tipo de funciones, ¿ya? Sí cumple ese tipo de funciones. Y nosotros debemos de identificar el tipo de funciones que estarían cumpliendo. ¿Sí? Entonces hay que tratar de mantener mucho cuidado de acuerdo al uso que nosotros planteamos de estas categorías gramaticales. Otra palabrita que podríamos estar confundiendo, la palabra sí. La palabra sí lo podemos confundir como 3 veces inclusive, ¿eh? Como 3 veces lo podemos confundir. Te comento, tenemos la palabra sí cuando es pronombre, como lo vemos allí. También tenemos a la palabra sí cuando es un adverbio de afirmación. Tenemos la palabra sí cuando es un condicional. Tenemos la palabra sí cuando es una nota musical. Primero vamos sí de condicional. Sí de condicional no se tilda. Como es un condicional, no, obviamente va a haber una consecuencia para que puedas realizar o no puedas realizar algo. ¿No? Por ejemplo, tu mamá te podría decir, si no comes tus verduras, entonces no habrá postre. Si no haces tu tarea, a fin de año no te compraré tu consola. Si, por ejemplo, ¿no? Si llegas tarde a casa, no te dejaré salir la próxima vez. ¿No? Como estás observando, son condiciones. ¿Sí? Como estás observando, son condiciones. ¿Ya? Y hay que tomarlos en cuenta siempre. Luego sí de condicional, sí de nota musical, por ejemplo, la nota sí no la puedo representar mediante un sonido, o me es difícil identificar el sonido del sí, ahí no se estaría tildando. Luego también tendríamos el sí de adverbio de afirmación, como te dije, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote puede preguntar a una pareja, ¿y usted, señor Leonardo Francisco Martínez Rojas, acepta como esposa a la señora, tal? ¿No? Y el señor aquí podrá responder, sí, acepto. Es un adverbio de afirmación y eso sí se estaría tildando. Oye, ¿tú hiciste la tarea? Sí, sí la hice. También se estaría tildando. Oye, ¿y tú quieres postular y estudiar la carrera de Derecho? Sí, sí quiere estudiar Derecho. También se estaría tildando ese sí. Entonces identificamos que cada una de, obviamente, ese tipo de expresiones, nosotros lo estamos tildando, ¿sí? De esas palabras del sí, lo estamos tildando. ¿Cuándo? Cuando es un adverbio de afirmación. Pero yo aquí en la clase de hoy, no del propósito de hoy, no es hablar de un adverbio, sino de un pronombre. Entonces también tenemos el sí cuando es un pronombre, claro. Por ejemplo, ¿no? Yo te había comentado esto en un inicio de la clase. Susana, después de desmayarse, volvió en sí. Ahí tenemos, por ejemplo, un pronombre terminal. Volvió en sí. Eso quiere decir que se recuperó, que se pudo despertar después del desmayo. A eso se referencia. A eso se referencia. Como también tenemos ellos, ellas, les, las, los. Bueno, los pronombres las y los también lo podemos confundir con el artículo, ¿verdad? Con el artículo las y con el artículo los. Por ejemplo, las tenemos las sandías, los duraznos, las amapolas, los libros. Allí ese las y ese los son artículos, ¿no? Porque presentan a los sustantivos. Pero yo te podría preguntar, oye, ¿ya adoptaron a los cachorros? Y tú me podrías decir,
Sí, ya los adoptaron. ¿Y ese los a qué hace referencia? A los cachorros, pues, ¿no? Entonces, pero no es muy común que tú respondas nuevamente con prácticamente toda la palabra, ¿no? O sea, decir, oye, ¿ya adoptaron a los cachorros? Sí, ya adoptaron a los cachorros. No, no es muy común responder así, ¿no? La forma común de responder es, sí, ya los adoptaron. Y ese los significa cachorros, obviamente. Esperemos un segundito. Bueno, lo que te estaba comentando. En el caso de la palabra los, como en los cachorros, obviamente nosotros identificamos que los es un artículo. No, perdón. Ya te dije, ¿no? Ya bañaron a los cachorros, sí, ya los bañaron. Ah, ese los es un pronombre. Ese los es un pronombre. Pero si nosotros tenemos, ¿no? Los polos, por ejemplo, los polos que compré estaban en descuento. Ah, esos los hace referencia a un artículo, ¿verdad? Porque está presentando el sustantivo polos. Yo también podría decir la palabra las. Por ejemplo, las mantas, ¿no? Oye, ¿ya metiste las mantas a la lavadora? Sí, ya las metí a la lavadora. Ah, ese las a qué hace referencia? A mantas, pues. Entonces las será un pronombre. Pero si yo te digo, ¿no? Por ejemplo, las zapatillas, ¿no? Las zapatillas que encontré son muy feas. No me gustan. O las zapatillas que encontré son muy feas, no me gustan. Entonces ahí las de las zapatillas está anunciando el sustantivo zapatillas. O sea, es un artículo. Por eso hay que tratar de tener mucho cuidado de acuerdo al uso de estas palabras. Ah, y también te estaba comentando acerca de la palabra se, ¿no? La palabra se consigo. Por ejemplo, se yo lo puedo confundir cuando es un pronombre y también cuando es un verbo. Aquí el se que nosotros estamos observando es se de pronombre, o sea, el se de pronombre no se tilda. El se de pronombre no se tilda. El se del verbo saber, o sea, una de las conjugaciones del verboide saber, ahí sí se estará tildando. Por ejemplo, mira, vamos primero con se de un pronombre, ¿ya? Yo podría decir, Daniel se cepilla los dientes 3 veces al día. Ah, ese se es un pronombre. ¿Por qué? Porque hace referencia a que lo hace a sí mismo. Daniel se cepilla los dientes. O sea, Daniel realiza la acción de cepillar dientes y esa acción de cepillar dientes recae sobre sí mismo. O sea, recae sobre los propios dientes de Daniel, ¿no? Es muy diferente decir que Daniel cepilla los dientes a sus mascotas, ¿no? Ahí es diferente, pues ahí nos está utilizando el pronombre se. Yo también podría decir, ¿no? Alberto se compró un nuevo libro de Julio Verne. Ese se compró hace referencia a que él compró el libro de Julio Verne y se lo entregó a sí mismo, o sea, para él mismo. O sea, es un pronombre, no se tilda, ¿verdad? También podríamos decir, ¿no? Un regalo que se hace a sí mismo. Por ejemplo, eh, Francisco, Francisco se regaló un nuevo juguete de colección para sí mismo, ¿no? Ese se compró, hace referencia a que lo hizo él mismo, ¿verdad? O sea, se compró a sí mismo. Claro está, claro está. Y eso es lo que hacen muchas personas, ¿no? Se compran juguetes de colección y obviamente los tienen ahí de adorno, ¿no? Juguetes muy bonitos, he visto. Juguetes muy bonitos. Entonces, ese se hace referencia a un pronombre. Luego tenemos también el se, pero cuando es un verbo. ¿Sí? El se cuando es un verbo. Por ejemplo, yo te podré decir, yo sé la respuesta de esta pregunta. Yo sé la respuesta de esta pregunta. Esa palabra sé, obviamente hace referencia al conocimiento, ¿no? Yo sé por conocimiento, pues, la respuesta a esa pregunta.
Entonces ahí nosotros también lo estaríamos tildando. Sí, lo estaríamos tildando. Entonces, como te comento, hay que tratar de tener mucho cuidado con el uso que nosotros hacemos de cada una de las palabras, ¿no? De acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus propósitos. Continuando, aquí tenemos otra diapositiva de acuerdo a los pronombres terminales, creo que ya, no, pronombres personales objetivos. Son aquellas con capacidad de funcionar como sujeto gramatical. Por ejemplo, nosotros somos el equipo ganador. Y aquí hay una lista de ejemplos, ya fui recordando. Y aquí hay una lista de ejemplos que obviamente debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, con el yo tengo esperanzas en ti. Con el tú vienes por lo que te pertenece. Con él o ella tiene bonito rostro. Nosotros o nosotros volveremos temprano. Con ustedes son los únicos. Con ellos o con ellas tienen trabajos diversos. Y con ello provocó el reembolso. A ver, en la oración donde dice nosotros y nosotras, ¿no? Donde dice nosotros volveremos temprano, yo lo he utilizado con la imagen que ven en la parte superior derecha. Ahí hay 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, con las palmas pegadas, ¿no? Como pidiendo un favor. Sí, déjanos salir, por favor. Nosotros volveremos temprano. Supongamos que lo dice una de las señoritas, ¿no? En un grupo de 4 personas. Ella tendrá que decir, nosotros volveremos temprano, sí, ¿no? Y por ejemplo, este es un tema que bastante en redes sociales se está discutiendo últimamente, ¿no? Acerca del famoso lenguaje inclusivo. Por el momento, el lenguaje inclusivo la RAE no lo está considerando, ya, por el momento. No me atrevería a decir que sí lo va a considerar más adelante o no lo va a considerar, eso ya será cuestión obviamente de especialistas, cosa que yo todavía no lo soy. Eh, esa palabra, lo que me está comentando por aquí, ¿no, profesor? ¿A qué se referencia a nosotros? Bueno, según donde tengo entendido y se toma en cuenta bastante en redes sociales, es para tratar de reivindicar, ¿no? A los géneros y que se sientan incluidos en la forma de expresión. Por ejemplo, en muchos idiomas no existe el género de acuerdo a los pronombres. No existe el género, para nada. Para nada. Y sobre todo para los artículos, ¿no? Bueno, tendrán seguramente un poquito más de tranquilidad respecto a ello, pero en nuestro idioma existe género hasta para las cosas. Hasta las cosas le tenemos género, ¿no? Por ejemplo, la mesa, el cartón, el armario, la gabardina, ¿no? Para todos hay género. Pero hay que tomar en cuenta, género no es igual que sexo o genitalidades tampoco, ¿no? Porque, a ver, la mesa es género femenino, pero tiene genitales, obviamente no, sino se conforma simplemente al hecho de utilizarlo en nuestro idioma. Y como les digo, de acuerdo a la palabra nosotros que por aquí me están diciendo, yo no me atrevería a decir algo concreto. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la lengua evoluciona, ¿no? Nuestro idioma va a evolucionar. Puede ser que se tome en cuenta, como también puede ser que sea algo momentáneo y no se tome en cuenta. Ya será según, obviamente, la forma del uso de este tipo de palabras, ¿ya? Pero lo que yo estaba comentando, básicamente, es que, por ejemplo, ya existe un aspecto neutro. Existe un aspecto neutro de nosotros donde habrá un grupo de 4 hombres. Podrá decir uno de ellos, ¿no? Nosotros volveremos temprano. ¿Estará bien? Sí. Un grupo de 4 mujeres, donde las 4 mujeres digan, nosotras volveremos temprano. ¿Está bien? También está bien. Pero en un grupo de 4 personas, donde 3 sean hombres y una sea mujer, y la mujer diga, nosotros volveremos temprano, ¿estará bien? Ahí en ese caso, ese nosotros ya no es que sea masculino o sea femenino, sino ese nosotros es neutro. La palabra nosotros en ese caso, en esa situación, ya es neutro. Entonces, nosotros existe como masculino y nosotros también existe como neutro, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo en realidad ahora, sobre todo en el aspecto pedagógico, es utilizar nosotros y nosotras, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se estarán dando cuenta en el cual yo sí resalto bastante, ¿no? En el cual ustedes se sientan cómodos, cómodas, ¿no? Lo digo así, obviamente para que se sienta la forma de la inclusión de alguna manera. Pero esto es un aspecto que sí el Ministerio de Educación está tomando en cuenta, ¿no? Y por eso me estoy guiando de ello. Pero como te digo, ¿no? El aspecto social no hay que rechazarlo en su totalidad, ¿no? Porque es cierto, la lengua evoluciona.
La lengua evoluciona, entonces no está en, como que en nosotros criticar, porque es un hecho social, ¿no? Es un hecho social que tal vez pueda servir para algo en realidad, porque lamentablemente nos encontramos en una situación donde verdaderamente sí la mujer y el hombre deberían estar en una situación igualitaria, pero socialmente no es, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema aparte. Nosotros por el momento estamos hablando de pronombres y lo que probablemente podría suceder, ¿no? Porque tal vez yo te podría decir ahora simplemente, oye, ¿sabes qué? Nosotros y nosotras, siempre va a ser así. Pero supongamos de acá 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Se utilice verdaderamente nosotros. Y ahí, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta, ¿no? De que no todo lo que se enseña, por ejemplo, en un cierto tiempo, no es lo real. Porque la palabra solo, por ejemplo, cuando yo estaba en primaria, la palabra solo se tildaba o no se tildaba para hacer diferencias, ¿no? Se tildaba o bien no se tildaba, claro. Pero en realidad ahora ya no se tilda para nada, ¿no? Y eso puede suceder con cada una de las categorías gramaticales. Pueden variar, se pueden modificar. Pero bueno, como te digo, ¿no? Es de acuerdo al uso. Muy bien, me voy despidiendo. Sí, que tengan un muy bonito día, que tengan una muy bonita semana. Voy a estar colocando el temario acerca de la evaluación que vamos a tener en comunicación, ¿ya? Porque el día miércoles, 1 de diciembre, vamos a estar empezando con las evaluaciones, tengo entendido. Entonces, espero que tengan unas muy bonitas evaluaciones, hacerlo a tiempo siempre, justamente para que en sus vacaciones lo empiecen a disfrutar el mismo 15, porque tengo entendido que el 15 salen, porque las reprogramaciones ustedes saben que son después, ¿no? Recuerda seguir las indicaciones que nos da el gobierno, evitar la propagación del COVID, recuerda que la mejor vacuna es la primera que llega al hombro. Me despido, cuídate mucho. Ah, y las personas que, por ejemplo, ahí dejo de compartir pantalla. Las personas que, por ejemplo, les comento, no han presentado todavía su video, todavía tienen una oportunidad de presentarlo. Ya todavía tienen una oportunidad de presentarlo. Obviamente nota 11, nota 12, pero obviamente no va a ser un cero, ¿no? Y las personas que no van a estar presentando van a tener un cero. A todas las demás personas, mis más sinceras felicitaciones, han hecho un excelente trabajo, me han encantado sus declamaciones, hubo declamaciones que me hubiese encantado que todas las personas lo vean, porque de en verdad lo han hecho con un sentimiento, con una expresión, se notaba que verdaderamente lo hacían con mucho cariño, ¿ya? Ahora sí me despido, chao, cuídate mucho.